¿Qué es la reparación del ADN? La reparación del ADN cuenta con mecanismos que se encargan de vigilar la integridad del ADN, de tal manera que activan mecanismos de reparación cuando hay deficiencias o errores durante la replicación de este mismo. Algunos daños en el ADN pueden generar cambios en la expresión de genes, crecimiento celular y generación de tumores. Algunos conceptos importantes para entender un poquito más la reparación del ADN pueden ser la mutación, que son cambios o anomalías en uno o más genes, la reparación de mal apareamiento, que este es un proceso en el que se detecta y reemplaza cualquier base que esté mal emparejada. Están también las enzimas reparadoras, que son enzimas específicas las cuales realizan diferentes pasos en el proceso de reparación, y las ADN polimerasa, que son enzimas que forman el ADN en las células al agregar los nucleótidos a una nueva hebra. Dentro de la reparación directa encontramos los mecanismos de fotorreactivación, alquiltransferencia y desmetilación oxidativa que se explicarán a continuación. Como primer mecanismo está la fotorreactivación, que es catalizado por las fotoliasas. Estas enzimas van a actuar específicamente sobre los dímeros de pirimidinas, ya que sufren lesiones causadas por radiación ultravioleta. Las fotoliasas utilizan la energía de la luz para romper los enlaces anormales entre las bases pirimidínicas dimerizadas, restaurando la estructura original de las bases. El siguiente mecanismo es la alquiltransferencia. Este mecanismo va a reparar las lesiones alquílicas en el ADN y las enzimas que van a catalizar este proceso son las alquiltransferasas. Estas lo que van a hacer es unirse específicamente a las bases de guanina que han sufrido de alguna alquilación. Pero ¿cómo es que sucede? Bueno, resulta que las alquiltransferasas tienen un residuo de cisteína en su centro activo. Entonces, la alquiltransferasa va a tomar al grupo alquilo y se lo va a pasar a la cisteína. De esta manera, la enzima queda inactiva y se restaura la base en el ADN. Finalmente, el último mecanismo es la desmetilación oxidativa. Las enzimas encargadas de reconocer y reparar las bases metiladas del ADN son las dioxigenasas. Estas enzimas oxidan los grupos metilo unidos a las bases, convirtiéndolos en grupos hidroxilo o carboxilo. Estos grupos son más fáciles de eliminar con ayuda de otras enzimas de reparación. Y una vez que estos son eliminados, se restaura la base original del ADN. La reparación por escisión de bases es un mecanismo que se usa para detectar y eliminar ciertos tipos de bases dañadas. El mecanismo comienza cuando la enzima glicosilasa remueve las bases dañadas y origina un sitio AP, el cual es reconocido por la AP endonucleasa. Posteriormente, la enzima exonucleasa se encarga de degradar el sitio AP en la cadena, y después el ADN polimerasa se encarga de colocar la base o bases que son correctas. Al final, la ligasa se encarga de sellar esta unión. La reparación por escisión de nucleótidos se encarga de detectar y reparar daños en el ADN causados por la radiación UV, quimioterapia, entre otros. El mecanismo comienza cuando el complejo de polipéptidos UVR-ABC localiza la lesión y remueve los nucleótidos dañados, creando así una apertura en el ADN. Posteriormente, la proteína UVRC corta la región dañada. Después, la ligasa se encarga de liberar los oligonucleótidos dañados. El ADN polimerasa reemplaza el ADN cortado por uno nuevo y una ligasa se encarga de unir y sellar la secuencia corregida de la cadena de ADN. Bien, entonces estaremos viendo la ruptura de la doble cadena que se dividirá en la recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos. Para la recombinación homóloga es necesaria la presencia de una cadena de ADN con daño en la doble hebra y de un donante de ADN que contiene la secuencia de ADN homóloga, o sea que será el donador. Comienza la recombinación homóloga en donde la ruptura es procesada y la secuencia homóloga del donante se usa como plantilla para la reparación. La hebra invasora se alinea con la secuencia donante y se inicia la síntesis de ADN utilizando la plantilla homóloga. Después, la estructura de la recombinación se resuelve y los extremos del ADN se ligan. Por último, la recombinación homóloga puede resultar en la incorporación precisa
de la secuencia donante en el sitio de la ruptura, lo que puede restaurar la función del gen o introducir nuevas secuencias genéticas de interés. En la unión de extremos no homólogos, comencemos por su importancia. Si bien el daño ocurre, por ejemplo, en la fase G2 del ciclo celular, donde ya hay ADN replicado, es posible la reparación basada en la recombinación homóloga porque hay una buena copia del ADN. Usando esto como plantilla se puede reparar la ruptura en el cromosoma o segmento del ADN, como vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, en una situación donde la falla ocurre en la fase G1 o al inicio de la fase S, en este caso no tenemos otra copia que podamos usar como plantilla, así que la célula tiene que reparar su ADN sin ninguna plantilla homóloga. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues el proceso comienza con la detección de una ruptura en la doble cadena de ADN. Después, las proteínas Ku70 y Ku80 se unen a los extremos rotos de ADN, estabilizándolos y evitando que se degraden. Este complejo recluta las proteínas ADN PKCS, que son proteínas quinasa dependientes de ADN. Después, finalmente, las proteínas XRCC4 y ligasa 4 se unen a los extremos del ADN realizando la ligadura final de los extremos rotos para completar su reparación y tenemos así el resultado final, que es una molécula de ADN continua y reparada.